de poder, de unción, de alabanza y de adoración a Cristo Jesús. Estamos a través de Manuel TV, Canal 20, cable de la UAN, y de manera simultánea en Radio Trujillo, la 103.5. Tu radio, la nueva radio aquí en Trujillo, Colón, día tras día, predicando el bendito mensaje de la palabra de Dios. Recuerde, palabra que edifica, palabra que transforma, palabra que cambia nuestras vidas. El propósito claro y perfecto de parte de Dios es salvarte, que tú puedas ser parte del reino celestial de nuestro amado Señor Jesucristo. A Cristo, día tras día, sea la gloria, el imperio, la alabanza, por siempre y para siempre y por toda la eternidad. Está con usted el pastor Juan Pablo Reyes Silva, pastor de la primera iglesia evangélica y reformada aquí en Trujillo, Colón, día tras día predicando el bendito mensaje de la palabra de Dios. Recuerde, palabra que edifica, palabra que transforma, palabra que cambia nuestras vidas. Alabado, loado, honrado y glorificado sea el bello y precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Damos gracias a Dios por la oportunidad que nos da de poder estar aquí nuevamente. Hemos estado de viaje y por eso no pudimos asistir los días anteriores, la semana pasada, y hoy vamos a estar hasta el martes porque luego salimos de viaje nuevamente, pero estamos aquí siempre en el canal y en la radio predicando la palabra de Dios. Recuerde, palabra que edifica, palabra que transforma, palabra que cambia nuestras vidas. El tema de hoy se llama la Pascua del Señor. La Pascua en el tiempo actual, ¿verdad? Semana Santa. La gente se alborota, se desenfrena de una manera por acudir a los balnearios, celebran de diferentes maneras, pues no están celebrando nada, simplemente buscan placeres personales. Pero la Pascua en la Biblia significa la liberación del pueblo de Israel de la esclavitud en Egipto. Y en el contexto cristiano actual, la salvación y la resurrección de Cristo. Eso es la Pascua, eso es lo que es Semana Santa. Pascua en hebreo se dice Pesach, que significa pasar por encima. En inglés Passover, que significa pasar por encima o pasar de lejos. Pero ya vamos a explicar todo esto para que pueda entender qué es la Pascua y qué se celebra realmente en este tiempo. Dice la Biblia en el libro de Éxodo capítulo 12. La palabra de Dios se lee en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto diciendo: este mes os será primero de los meses para vosotros. Para este será el primero en los meses del año. Habló a toda la congregación de Israel diciendo: en el 10 de este mes tómese cada uno un cordero, según las familias de los padres, un cordero por familia. Mas si la familia fuere tan pequeña que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán uno según el número de las personas, conforme al comer de cada hombre. Haréis la cuenta sobre el cordero. El animal será sin defecto, macho de 1 año. Lo tomaréis de las ovejas o de las cabras, y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes, y tomarán de la sangre y la pondrán en los 2 postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer, y aquella noche comerán la carne asada al fuego, y panes sin levadura, con hierbas amargas la comerán. Ninguna cosa comeréis de él cruda, ni cocida en agua, sino asada al fuego, su cabeza con sus pies y sus entrañas. Y lo comeréis así, ceñido vuestros lomos, vuestro calzado en vuestros pies y vuestro bordón en vuestra mano, y lo comeréis apresuradamente. Esta es la Pascua de Jehová. Pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto, y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto, yo Jehová. Y la sangre os será por señal en la casa donde vosotros estéis, y veré la sangre
y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Y este día os será en memoria, y lo celebraréis como fiesta solemne para Jehová durante vuestras generaciones, por estatuto perpetuo lo celebraréis. Por esto, en el tiempo actual se celebra la Semana Mayor, la Semana Santa, recordando la muerte, la crucifixión, la muerte y resurrección de Cristo. Eso es lo que se tiene que celebrar, la victoria de Cristo en la cruz del Calvario, el por qué Cristo murió en la cruz del Calvario. ¿Quién es Cristo? ¿Entiende usted qué es el poder tener un espacio de semana? No es para ir a bañar, no es para ir a drogarse, a alcoholizarse, no es para ir a cometer actos inmorales en este tiempo, sino para un recogimiento espiritual y el recordatorio, la remembranza de la crucifixión, de la muerte y de la resurrección de Cristo. Pero este es algo que quedó establecido por tiempos, desde mucho tiempo atrás. El Señor, Dios Todopoderoso, habló con Moisés, habló con Aarón. Recuerden, Moisés y Aarón eran hermanos. Dios llama a Moisés a liberar a su pueblo. Dios había dicho a Abraham, Génesis capítulo 15, versículo 14, ten por cierto que tu descendencia será cautiva durante 400 años, pero yo la voy a sacar con mano fuerte y poderosa, y voy a ejecutar juicios sobre sus opresores. Bueno, lo vamos a leer. Dice la Biblia, Génesis 15, 14. Vamos a leer desde el 13. Entonces Jehová dijo a Abraham, ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava allí y será oprimida 400 años. Mas también a la nación a la cual servirán juzgaré yo, y después de esto saldrán con gran riqueza. Aleluya, gloria a Dios. Nuestro libertador, Cristo. Nos vamos 5.000 años atrás, casi, o más. Egipto, el pueblo de Israel quedó cautivo ahí, en Gosén. Vivían los egipcios, los hebreos antes, pero luego totalmente se quedaron como esclavos de los faraones que precedieron o que siguieron después del faraón que apoyaba a José. Todos recordamos que Abraham tuvo Isaac, Isaac tuvo Jacob, Jacob tuvo 12 hijos. Jacob y sus 12 hijos se convirtieron en las tribus de Israel. Jacob y sus 12 hijos llegaron a Egipto, vivieron en Gosén, un lugar especialmente solo para ellos, donde allí los ubicó el faraón, José y el faraón. Luego de que estos murieron, ya los faraones tuvieron miedo y sometieron al pueblo de Israel. Lo sometieron total y completamente, lo esclavizaron, pero hay una promesa de parte de Dios que él iba a ejecutar juicio contra esta nación que esclavizó al pueblo de Israel. Y ahora en Éxodo 12 lo estamos viendo, el cumplimiento de una promesa de parte de Dios, de liberar a su pueblo de la esclavitud. Así que Dios lo establece a través de un rito, para que podamos entender y comprender el procedimiento que Dios iba a llevar a cabo hace más de 2000 años en la cruz del Calvario a través de Cristo. Dice la Biblia, habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto. Dios escoge a Moisés en la zarza ardiendo. Dios habla con Moisés, lo escoge para que libere a su pueblo. Moisés pone todo tipo de excusas, no quería, se sentía inferior, había un temor enorme por el faraón, pero Dios le demostró su poder y Dios le dijo, ve tú, a ti te he escogido. Bueno, estoy parafraseando, pero Moisés puso excusa tras excusa a tal grado que Dios se molestó y le dijo, ahí tengo a Aarón, él es bueno para hablar, él hablará por ti, porque Moisés dijo que él era tartamudo.
Pero cuando Dios tiene un propósito claro y perfecto, no hay nada que lo pueda detener, ni nadie que lo pueda detener. Así que Moisés llegó de nuevo, de regreso, a Egipto. Y habló con Aarón. Y habló con todos para poderles decir que el Señor va a liberar a su pueblo. Y a partir de ese momento, cuando Moisés se establece de nuevo en Egipto, comienzan las 10 plagas, en las cuales Dios ejecuta juicio sobre los dioses de Israel. Y la última plaga es la plaga de la muerte de los primogénitos. Pero aquí Dios dice, en este mes os será principio de los meses para vosotros. Será este el primero de los meses del año. Ya Dios está dándole forma a su pueblo. Ya Dios está hablando con su pueblo. Todos los que vinieron de los lomos de Abraham, Dios había hecho promesas a Abraham. Ahora está liberando a su pueblo. Y comienza la liberación después de 400 años de esclavitud. Porque Dios cumple sus promesas. Dios no tarda. Dios llega a tiempo. ¿Cuánto clamaron? ¿Cuánto rogaron? El pueblo de Israel estuvo cautivo, estaba bajo sufrimiento, estaba bajo escarnio, bajo burla, bajo humillación. Y ellos clamaron al Dios. Al Dios Todopoderoso, al Dios de Abraham, al Dios de Isaac, al Dios de Jacob, para que pudiera liberarlos, y llega la liberación. En ese preciso día, dice la palabra de Dios, este mes será principio de los meses para vosotros. Ya Dios le está estableciendo un calendario. Recuerde que nosotros trabajamos con el calendario romano, pero Dios estableció un calendario especial para el pueblo, el primer calendario, para el pueblo hebreo. Este mes será el primero, el mes de Nisan, que está entre marzo y abril. Este mes os será principio de los meses para vosotros. Este será el primero de los meses del año. Y le dice, habla a toda la congregación de Israel, diciendo, en el 10 de este mes, tómese cada uno un cordero según las familias de los padres, un cordero por familia. Había que presentarle sacrificio a Dios. Ahora ellos iban a ser liberados, iban a empezar una nueva vida, libres total y completamente. Pero antes de todo eso había que presentar sacrificio a Dios, el sacrificio de expiación, el sacrificio de liberación. Habla a toda la congregación de Israel diciendo, en el 10 de este mes, tómese cada uno un cordero, según la familia de los padres, un cordero por familia. Mas si la familia fuera tan pequeña que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán uno según el número de las personas, conforme al comer de cada hombre. Haréis la cuenta sobre el cordero. Un cordero. Había que presentar un sacrificio de liberación. Bueno, no lo entendían en ese momento, pero eran las instrucciones precisas que Dios estaba dando al pueblo de Israel a través de Aarón, a través de Moisés y a través de Aarón. Y ahora el cordero, el animal será sin defecto, macho de 1 año. Lo tomaréis de las ovejas o de las cabras. Así que esa noche era una noche muy importante. La liberación total y completa del pueblo hebreo estaba por llegar, llegó. Aquí lo estamos relatando, aquí lo estamos contando, la Biblia lo dice, y el Señor está dando instrucciones precisas y habla de un cordero. El cordero tiene que ser un macho de 1 año, sin defecto. Lo tomaréis de las ovejas o de las cabras, y lo guardaréis hasta el día 14 del mes, del primer mes del año para ellos, que Dios estaba estableciendo. Y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes, lo inmolará. Ese sacrificio iba a ser presentado a Dios.
y tomarán de la sangre y la pondrán en los dos postes y en el dintel de las casas en que la han de comer. Así, queridos hermanos, podamos ver que el sacrificio tiene que ver con un cordero, el cordero pascual. Y había que matarlo, o sea, lo degollaban y ponían un lebrío, podríamos decir un balde, para recoger esa sangre, para recolectar esa sangre. Y dice, y tomarán de la sangre y la pondrán en los dos postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer. Este era un sacrificio por familia. Y entonces la sangre tenía que ser tomada en un lebrío, luego con un hisopo, un palo, con un trapo, hacían un hisopo, tomaban la sangre, remojaban el hisopo y pintaban los dinteles y los postes de las puertas de su casa. Eso se llama cobertura. La sangre de Cristo tiene poder. Y tomarán de la sangre y la pondrán en los dinteles de los postes, en los dos postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer. Hasta ese momento no entendían, hasta ese momento no comprendían. Pero mire, y aquella noche comerán la carne asada al fuego y panes sin levadura con hierbas amargas la comerán. Panes sin levadura comerán la carne asada, panes sin levadura y hierbas amargas. Ninguna cosa comeréis de él. Estas son las instrucciones de parte de Dios. Ninguna cosa comeréis de él cruda, ni cocida al agua, sino asada al fuego, su cabeza con sus pies y sus entrañas. Dios estaba liberando a su pueblo y antes de todo está dando instrucciones precisas. De qué forma, de qué manera y qué es lo que tenían que hacer para ofrecerle a él sacrificio antes de la liberación. Aleluya. Dice, ninguna cosa dejaréis de él hasta la mañana, y lo que quedare hasta la mañana lo quemaréis en el fuego, y lo comeréis así, ceñidos vuestros lomos, vuestro calzado en vuestros pies y vuestro bordón en vuestra mano, y lo comeréis apresuradamente. Es la Pascua de Jehová. Pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra. Aquí podemos ver, Dios está explicando el por qué y para qué. De todo lo que iba a acontecer, de todo lo que iba a pasar, luego de que ellos procedieran a hacer y a cumplir las instrucciones que él estaba dando. Pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré la última plaga, las 10 plagas. Heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto, yo Jehová. Aquí podemos ver que Dios dice, esta es la Pascua. Recuerde, la palabra Pascua significa pasar por encima, pasar sobre. El ángel de la muerte iba a pasar a medianoche, pero donde el ángel de la muerte mirara que una casa tuviera su sangre, sus puertas pintadas con sangre, no iba a poder entrar. Porque ahí la Pascua significa la liberación y la salvación del pueblo judío, del pueblo hebreo, de las garras de Egipto. En el tiempo actual significa la liberación y la salvación tuya y mía de las garras del diablo. Cuando Cristo muere en la cruz del Calvario, el Cordero Pascual derrama su sangre, la vierte en tierra y expía tus pecados y expía los míos. La palabra expiar significa cubrir. Él los expió de una sola vez, por siempre y para siempre. Así que la Pascua en la Biblia significa la liberación del pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto. Y en el tiempo actual, la liberación tuya y mía, la redención tuya y mía de la esclavitud del pecado.
Colosenses 1:14 dice, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. En Cristo tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, porque el Cordero Pascual ya murió por ti, ya murió por mí. En el libro de San Juan 1:29, libro de San Juan, capítulo 1, versículo 29, dice, el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan reconoció a Cristo, lo reconoció como quien era, lo conoció bajo una revelación de Dios. He aquí el Cordero de Dios. ¿Quién es? El Cordero Pascual, el que quita el pecado del mundo. Claro que sí, el único en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecado. La palabra redención significa rescatar lo que se había perdido. Dios nos rescató de las garras del diablo. Dios envió a su Hijo amado Cristo Jesús como Cordero Pascual para el sacrificio, para ser inmolado y morir por ti y por mí en la cruz del Calvario. Allá en Gosén, allá en Egipto, hace más de miles y miles de años, se llevó a cabo la primera Pascua, el primer rito pascual, representado por un cordero que mataron por familia, un cordero sin mancha, sin defecto, un cordero de 1 año. Lo sacrificaron, lo inmolaron. Era ¿cómo podríamos decir? Era algo que nos estaba diciendo lo que iba a pasar durante miles de años adelante, cuando Cristo muriera en la cruz del Calvario. Y Juan lo reconoce, y Juan le dice, he aquí el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Así que podemos ver que lo que podemos ver en Éxodo 12, se llevó a cabo hace más de 2000 años. El Cordero Pascual, Cristo, se ofreció a sí mismo, no lo dudó, no tuvo temor, no tuvo miedo, con gozo presentó su sacrificio, se presentó como el Cordero Pascual, limpio, puro, santo, sin mancha, el único aceptado por Dios para expiar y para librarnos de la maldad y de la condenación eterna. Por eso, esa noche, a medianoche, el ángel de la muerte pasó e hirió de muerte a todos los primogénitos de Egipto y a todos los primogénitos de los animales de Egipto. Gran mortandad en Egipto, dice la Biblia. Y este día os será en memoria y lo celebraréis como fiesta solemne para Jehová durante vuestras generaciones, por estatuto perpetuo lo celebraréis. Por eso Semana Santa es un tiempo de recogimiento especial, aunque todos los días debemos de celebrar que Cristo murió como el Cordero Pascual por ti y por mí. Dios estaba anticipándose a un hecho que se iba a dar en la cruz del Calvario. Dios estaba anticipándose y había planeado y diseñado un plan perfecto de salvación para tu vida y para la mía. Dice la Biblia, 7 días comeréis panes sin levadura, y así el primer día haréis que no haya levadura en vuestras casas, porque cualquiera que comiere leudado desde el primer día hasta el 7º será cortado de Israel. Estas son las instrucciones y estas son las leyes que Dios está estableciendo de manera primaria con Israel, su pueblo. Primero lo liberta, le da instrucciones de todo lo que tiene que hacer, todo un ofrecimiento, un rito, un sacrificio a Dios para liberarlos. El primer día habrá santa convocación, él está diciendo cómo van a hacer. Y asimismo en el 7º día tendréis una santa convocación, ninguna obra se hará en ellos, excepto solamente que preparéis lo que cada cual haya de comer. Y guardaréis la fiesta de los panes sin levadura, porque en este mismo día saqué vuestras huestes de la tierra de Egipto. Por tanto guardaréis este mandamiento en vuestras generaciones por costumbre perpetua. Una fiesta, la Pascua. A veces nos confundimos, dijimos en Navidad que es la Pascua.
La Pascua es en este tiempo, pero la Pascua es Cristo. Él es el Cordero Pascual. Y guardaréis la fiesta de los panes sin levadura, porque este mismo día saqué vuestras huestes de la tierra de Egipto. Por tanto guardaréis este mandamiento en vuestras generaciones por costumbre perpetua, para siempre, por todo el tiempo que vivamos aquí en la tierra. Bueno, esto es para los judíos. En el mes primero comeréis los panes sin levadura desde el día 14 del mes por la tarde hasta el 21 del mes por la tarde. Así, de esta forma está establecido de parte de Dios para el pueblo judío. Por 7 días no se hallará levadura en vuestras casas, porque cualquiera que comiere leudado, así extranjero como natural, del país, será cortado de la congregación de Israel. Palabra de Dios. Ninguna cosa leudada comeréis en todas vuestras habitaciones. Comeréis panes sin levadura. Este es el tiempo de 7 días, donde se celebra la Pascua. Y Moisés convocó a todos los ancianos de Israel y les dijo: sacad y tomaos un cordero por vuestra familia y sacrificad la Pascua. La Pascua es Cristo, el Cordero Pascual, el que murió por ti y por mí, inmolado en la cruz del Calvario. Y tomad un manojo de hisopo y mojadlo en la sangre que estará en un lebrío, y untad el dintel y los 2 postes con la sangre que estará en el lebrío. Y ninguno de vosotros salga de las puertas de su casa hasta la mañana. Ninguno. La cobertura de Dios total y completamente dentro de las casas. La cobertura con los postes pintados de sangre y los dinteles pintados de sangre. Fuera de ahí no hay cobertura. Dentro hay cobertura. Fuera no hay cobertura. La sangre de Cristo estaba cubriendo el cordero inmolado que iba a morir miles de años después, o para nosotros hace 2000 años que murió. Representaba la sangre de ese cordero. Dice la Biblia: porque Jehová pasará hiriendo a los egipcios, y cuando vea la sangre en el dintel y en los 2 postes, pasará Jehová aquella puerta y no dejará entrar al heridor en vuestras casas para herir. Pasover, pasar de lejos. Pasover, pasar encima. Pesech, en hebreo, pasar por encima. El ángel de la muerte no podía entrar en la casa de los hebreos porque estaba la sangre del cordero allí cubriendo los postes y los dinteles de las casas. Esto es lo que Dios estableció. Guardaréis esto por estatuto para vosotros y para vuestros hijos para siempre. Y cuando entréis en la tierra que Jehová os dará como prometió, guardaréis este rito. Este es un rito establecido por Dios de manera perpetua para el pueblo de Israel. Nosotros, la iglesia actual, celebramos porque nos recuerda la crucifixión, la muerte y la resurrección de Cristo. Si usted es un buen creyente, si usted es un buen cristiano, va a rememorar, va a recordar que Cristo fue crucificado, que Cristo es el Cordero Pascual, que Cristo fue crucificado, que Cristo murió, que Cristo resucitó al tercer día y que está sentado y que ascendió y que está sentado a la diestra del Padre. Por eso guardaréis esto por estatuto para vosotros y para vuestros hijos y para siempre. Vamos a trasladarnos al versículo 29. Y aconteció que a la medianoche de ese día Jehová hirió a todo primogénito en la tierra de Egipto. El ángel de la muerte pasó a medianoche e hirió a todos los hijos mayores de cada familia del pueblo de Israel. Los hirió de muerte. Murieron. Dice la Biblia: desde el primogénito de Faraón que se sentaba sobre su trono
hasta el primogénito del cautivo que estaba en la cárcel, y todo primogénito de los animales. Dios estableciendo juicio sobre los dioses de Israel, ve perdón de Egipto, y la última plaga era la muerte de los primogénitos. Y se levantó aquella noche Faraón, él y todos sus siervos y todos los egipcios, y hubo gran clamor en Egipto, porque no había casa donde no hubiese un muerto. Óigase bien, no había casa donde no hubiera un muerto. E hizo llamar a Moisés y a Aarón de noche y les dijo: salid de en medio de mi pueblo. Aquí podemos ver que ahora se está produciendo la liberación del pueblo de Israel. E hizo llamar a Moisés y a Aarón de noche y les dijo: salid de en medio de mi pueblo, vosotros y los hijos de Israel, e id y servid a Jehová como habéis dicho. Ya le habían dicho que dejara salir a su pueblo para ir a celebrar al desierto. No quiso, vino Dios y los castigó con grande mortandad. Tomad también vuestras ovejas y vuestras vacas, como habéis dicho, e idos y bendecidme también a mí. Y los egipcios apremiaban al pueblo dándose prisa a echarlos de la tierra, porque decía: todos somos muertos. Gran temor cayó en Egipto por temor a morir, porque estaban viendo que el Dios de los hebreos, que el Dios de los judíos era el Dios de verdad, el Dios de poder, el Dios de gloria, el Dios de majestad. Ese es el Dios verdadero, al cual servimos nosotros también. Y llevó el pueblo sus masas antes que se leudase, sus masas envueltas en sus sábanas sobre sus hombros. E hicieron los hijos de Israel conforme al mandamiento de Moisés, pidiendo de los egipcios alhajas de plata y de oro y vestidos. Porque la promesa de Dios en en Génesis 15 le dijo: y saldrán con gran riqueza. Lo que Dios cumple se promete, hermano, amigo. Dios es un Dios real, verdadero, que cumple sus promesas y está liberando a su pueblo. Dios tiene propósitos claros contigo. Nos libertó del pecado, de la maldad, de la condenación eterna. Y nos da vida abundante. Dice: Jehová dio la gracia al pueblo delante de los egipcios, y le dieron cuanto pedían. Así despojaron a los egipcios. Había una orden que las mujeres fueran a las casas de las mujeres, de las egipcias, y le pidieran alhajas, plata, vestidos, todo. Salieron con gran riqueza. La liberación de su pueblo. Pero esto estaba representando el sacrificio de un cordero. De un cordero que Dios mismo se iba a proveer. En Génesis 22, Dios le pide a Abraham que sacrifique a su hijo Isaac. Me imagino que Abraham no durmió toda esa noche. Me imagino que Abraham estuvo en gran angustia, pero no le podía negar a Dios nada. Era un hombre de fe. Y no le dijo nada a Sara, porque Sara se lo iba a impedir. Al día siguiente le dijo a Sara: vamos a ir a adorar. Voy con mis siervos. Y caminaron 3 días hasta donde Dios le iba a mostrar dónde iba a ser el sacrificio. Abraham detiene su caminar y ahora a pie se dirige al monte y les dice a los siervos: solo vamos, adoramos y regresamos. Un hombre de fe. Cuando llega allá, o en el camino, el hijo Isaac le dice: padre, llevamos la leña, llevamos el fuego, y el cordero, ¿dónde está? Y Abraham, tal vez tragando gordo, le dijo: hijo, Jehová se proveerá a sí mismo de cordero. Aleluya. Y Abraham profetizando lo que iba a acontecer en la cruz del Calvario, en el Gólgota. Jehová se proveerá a sí mismo de cordero, pero él no estaba negando a su hijo. Me imagino que su hijo nunca se negó. Isaac es un tipo de Cristo. No refutó nada. Tal vez se dejó amarrar y todo sin ningún... No abrió su boca, como dice la Biblia en Isaías 53. No murmuró, no se quejó. Y cuando Abraham iba a llevar a cabo el sacrificio con el cuchillo en mano para degollar a su hijo, el Señor le dijo: detente, no le hagas daño al muchacho.
Y dice que de manera inmediata, porque sé que me has creído, porque sé que me amas de verdad, porque sé que eres obediente. Y dice que se escuchó un berrido allá atrás y había un cordero enredado en una zarza. Dios se proveyó a sí mismo de cordero, pero Abraham no estaba hablando de ese cordero. Abraham estaba profetizando del cordero, Cristo, el que Juan dijo, he aquí el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Yo no sé si me estás entendiendo, pero Cristo es el cordero pascual. A Cristo debemos de celebrar, no solo en Semana Santa, día tras día, hora tras hora, porque Él se merece toda gloria, toda honra, todo honor. Él se merece toda alabanza, todo imperio, toda adoración. El cordero pascual, Cristo. Pero la gente de manera desenfrenada ocupa Semana Santa para divertirse, para gozarse ellos, no gozarse en Dios ni gozarse en el Señor. Aún las mismas iglesias no celebran, ni hacen programas especiales para enseñarle a la gente lo que es la cruz del Calvario, lo que significa redención, salvación, vida eterna, lo que significa justificación y toda la doctrina de Cristo que está plasmada en la cruz del Calvario. Lastimosamente, pero así es. Así que podemos ver que la liberación del pueblo de Israel se llevó a cabo, pero la liberación tuya y mía se llevó a cabo hace más de 2000 años, cuando Cristo muere en la cruz del Calvario, el cordero inmolado en la cruz del Calvario, dice, Padre, consumado es, y murió, y entregó su cuerpo, con mucho dolor, con mucho sacrificio, lleno de oprobio, de humillación por parte de aquellas personas. Pero Él llevó a cabo la misión que Dios le encomendó. Ese es el Cordero Pascual. Pero mire lo que hacen los ángeles en el cielo. Dice la Biblia en Apocalipsis 4:9, y siempre que aquellos seres vivientes dan gloria y honra y acción de gracias al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos. Los 24 ancianos se postraron delante del que estaba sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos y echan sus coronas delante del trono diciendo, Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado por 7 sellos. Y vi un ángel fuerte que pregonaba a gran voz, ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro ni aún mirarlo. Y lloraba yo mucho, porque no se hallaba allí ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Y uno de los ancianos me dijo, no llores, he aquí el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Y miré y vi que en medio del trono de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero inmolado. ¿Quién es este cordero inmolado? El cordero pascual. Cristo, el Cristo de la gloria, el que murió por usted y por mí. Un cordero como inmolado y que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Y vine y tomé el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante de ¿quién? Del Cordero, del Cristo de la gloria, del que murió en la cruz del Calvario, del que dijo, consumado es. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos, y cantaban un nuevo cántico diciendo,
digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado, el Cordero Pascual. Éxodo 12, el Cordero Pascual, que Juan dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. La Pascua. Y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Aleluya, gloria al nombre de Cristo Jesús. Y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos, y su número era millones de millones, que decían a gran voz, el Cordero Pascual, Cristo, que fue inmolado, es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Aleluya. Mire, hermano, el Cordero Pascual, Cristo Jesús, Semana Santa, es de recogimiento espiritual, aunque todos los días tiene que ser así. Pero bueno, para el pueblo judío fue establecido por Dios como celebración perpetua por todas las generaciones. La iglesia de Cristo en el día de hoy y todo este tiempo tiene que recordar para nosotros que es la Pascua, el recordatorio de la crucifixión, de la muerte y la resurrección de Cristo Jesús. Eso es para nosotros en el tiempo actual. Para el pueblo judío es el recordatorio de que fueron liberados, rescatados de las garras de Faraón de Egipto y trasladados a la tierra prometida. Dios tiene grandes cosas para tu vida y la mía. Hace más de 2000 años Cristo murió en la cruz del Calvario para liberarnos del pecado, de la maldad, de la condenación eterna, de la ira venidera que está por venir contra el hombre pecador. En el libro de Colosenses capítulo 2, versículo 14, 13 dice, y a vosotros estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonando todos los pecados. El propósito claro y perfecto de parte de Dios es rescatarte de las garras del diablo. ¿Cómo? Librándote de tus pecados, limpiando tus pecados. Pero para eso tienes que arrepentirte, pedir perdón y convertirte a Cristo. Él en la cruz del Calvario nos perdonó todos nuestros pecados, anulando, dice, el acta de los decretos que había contra nosotros, Colosenses 1:14, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Y despojando ¿a quién? A los principados y a las potestades, las exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Queridos hermanos y amigos, espero que esta palabra haya sido de grande y poderosa bendición para tu vida. Estamos en Semana Santa, ya hoy lunes. Espero que puedas tú, hermano en Cristo, recordar y con mucho agradecimiento que Cristo dio su vida por ti, por mí, que nos libertó en la cruz del Calvario hace más de 2000 años, que somos libres, que somos salvos, que tenemos vida eterna, que tenemos que estar muy alegres, muy contentos y muy agradecidos con Dios por lo que Él hizo en la cruz del Calvario, el Cordero Pascual, Cristo, el Cristo de la gloria, que murió por ti y por mí, para darnos salvación y para darnos vida eterna. No es tiempo de que algunos religiosos se ponen a llorar, se ponen a sufrir porque Cristo murió. Es de alegrarnos, es de contestarnos, porque Cristo murió para salvarnos. Somos salvos por la gracia de Dios, querido hermano y querido amigo. Espero que esta palabra sea de grande y poderosa bendición para tu vida, querido hermano y querido amigo. Padre, gracias por esta palabra tan bella, tan hermosa, tan preciosa. Delante del trono tuyo estamos por la gracia de Cristo, por ese regalo no merecido de salvación, de vida eterna que a ti te plació darnos. Gracias, gracias Señor, gracias Señor. Oramos por cada persona que nos ha visto, que nos escucha, donde quiera que estén. Guárdalos Señor, cuídalos Señor, protégelas, provee y suple para toda necesidad, ayúdales en todo.
Oramos por los que no tienen a Cristo para que se puedan convertir a Cristo. Padre, ministra sus corazones, redarguye de pecados, de justicia y de juicio. Señor, derriba todo argumento, derriba toda altivez que se levante en contra tuya, y que cada persona, Señor, hoy pueda traer cautivo a su mente y a su corazón a Cristo Jesús. Oramos, Señor, para que estas personas puedan convertirse a Cristo. Oramos para que tu palabra corra y sea glorificada. Oramos para que guardes, salvaguardes a todas aquellas personas que están viajando a sus casas, a sus lugares, Señor, a pasar vacaciones. Oramos para que tú resguardes, Señor, los mares, los ríos, y que elimines y canceles todo espíritu de muerte. En el nombre de Jesús. Oramos por nuestra nación Honduras. Levanta, prospera nuestra nación Honduras. Guarda, cuida, Señor, las carreteras para que no hayan accidentes automovilísticos. Todo espíritu de muerte en las carreteras sea destruido y anulado. Ayúdanos, Señor. Ten piedad, ten misericordia de nuestra nación Honduras. Ten piedad, ten piedad. Perdona nuestras faltas, perdona nuestros pecados, perdona nuestras desavenencias, perdona nuestras maldades, perdona nuestra nación Honduras. Que podamos vivir quieta y reposadamente, Padre. Ten piedad, ten misericordia, Señor. Que haya abundancia en cada hogar, que haya alimento, que haya dinero para sufragar todo gasto. Provee cosas grandes y portentosas para cada familia hondureña. Ayúdanos, Señor, y que tu palabra corra y sea glorificada. Corre y sea glorificada en toda Honduras, de norte a sur, de este a oeste. Que millones de personas se conviertan a Cristo. Aviva tu obra en medio de los tiempos, Señor. Aviva tu obra. Gracias, Señor, por la oportunidad que tenemos de predicar en este canal. Gracias, gracias, Señor. Y oramos que todas las plataformas disponibles sean utilizadas, Señor. Envía obreros a tus mies. La mies es mucha, los obreros son pocos. Ayúdanos a predicar con poder, con amor y con autoridad. Gracias, Señor. Te alabo, Señor, te bendigo, glorifico y exalto tu bello nombre. A ti sea la gloria, a ti sea el imperio, a ti sea la alabanza, por siempre y para siempre, y por toda la eternidad. Queridos hermanos y amigos, gracias por haber estado con nosotros. Que Dios les bendiga grande y poderosamente. Quiero saludar a nuestra hermana Julie, que nos está viendo en esta hora, allí en su casa de habitación. Que Dios le bendiga grande y poderosamente. Y a todos los que nos van a ver, ¿verdad?, al que este video sea reproducido, que Dios les bendiga. Estaremos mañana a esta misma hora y por este mismo canal. Que Dios les bendiga. Amén y amén. Bueno, estamos esperando que Ángel pueda venir para salir del canal. Terminé, pastor. Ya va.